La enseñanza de hoy se llama Sembraste, espéralo extraordinario. Y llevamos 3 semanas hablando de la siembra y la cosecha. Si sembraste o estás a punto de sembrar, espéralo extraordinario. Hemos aprendido que todo lo que nosotros queramos cosechar en cualquier área lo debemos sembrar. Si es en el matrimonio, si es en la relación, si es en las amistades, si es en el grupo, si es en la iglesia, debemos sembrar lo que nosotros queremos cosechar. Que si yo determino que necesito que me amen más, ¿qué tengo que sembrar? Si yo necesito que me respeten más, ¿qué tengo que sembrar? Si yo quiero que me honren, ¿qué debo sembrar? Honra. Y si yo quiero platica, ¿qué tengo que sembrar? Entonces la Biblia habla que mientras exista el cielo y la tierra, el sol y la lluvia, existirá la siembra y la cosecha. Y es una ley espiritual. También nos enseña que cuando Dios quiso tener una familia y resucitar a las personas de entre los muertos, lo primero que tuvo que hacer es entregar a su Hijo Jesús para que nosotros fuéramos levantados como su gran cosecha. Todo lo que se siembra se cosecha. Pero lo mejor de la siembra y la cosecha es que nunca se cosecha de la misma manera. Ayer un amigo que siempre me siembra café. Yo lo llamo porque tiene un café en pepa excelente y yo amo el café. Y lo llamo, hermano, se me acabó el café. Y yo le digo, ¿cuánto te debo? Y él me dice, no, Dios me habló que sembrara en ti. Ayer me llamó, me dijo, mira que me voy para Villa de Leyva a pasar unos días y me gustaría hacer un asado. Yo le dije, listo, yo te voy a regalar la carne. Y ayer llegó a mi casa y me dijo, pero mira, George, o sea, esto es mucho más de lo que yo te he entregado, te salgo a deber. Le dije, no, mijito, es que uno cuando siembra nunca debe esperar que le den la misma cantidad, siempre debe regresar multiplicado. Me dijo, uy, wow, gracias. Porque lo que uno siembra siempre regresa multiplicado. Sembraste, entonces espéralo extraordinario. El principio de la siembra y la cosecha es extraordinario. Pero para empezar quiero hablarte acerca de 3 verdades. Son 3, yo personalmente considero que hay 3 verdades. La primera es la verdad natural. La verdad natural se basa en teorías del mundo. Y cada día en el mundo se están descubriendo nuevas teorías y se conviertan en verdades. Pero estas verdades son relativas porque a veces pueden ir cambiando. Pero hay ciertas verdades del mundo que son absolutas. Y esas son las que llaman las verdades descubiertas. Por ejemplo, la verdad del sistema solar, de los hoyos negros, son verdades, son científicas, son leyes que se van descubriendo a medida que se va avanzando en el tiempo. Otra verdad es la verdad moral, que tiene que ver con los principios que son para nosotros morales, como por ejemplo, no matarás. ¿Cuántos creen que está bien matar? ¿Está bien matar? No. ¿Por qué no lo hacemos? Porque pensamos que es un principio que no es moral. Y no matamos, no somos homicidas. Nosotros sabemos que eso está mal, de facto. ¿Me estoy haciendo entender? Y de esas verdades morales, Dios va a hacer que todas las naciones le rindan cuentas. Hay cosas en las naciones que son legales, pero no son morales. ¿Me hago comprender? Y muchas veces la sociedad empieza a discutir acerca de lo que es moral y lo que es inmoral. Algunas personas dicen, no, la iglesia no debe meterse en política. Yo pienso que los que piensan y creen con todo respeto que no debemos estar en la política, nunca han leído la Biblia. Porque la Biblia se trata de gobiernos, se trata de leyes, se trata de mandatarios. Más, hay 2 libros que se llaman Primera de Reyes
y segunda de Reyes. ¿Y qué eran los reyes? Gobernantes. ¿Y qué tenían que ver con las naciones? Y cuando lees el libro de Éxodo encuentras también al faraón de Egipto, a Moisés, y encuentras una discusión entre naciones. Y si lees el libro de Deuteronomio, se trata acerca de la constitución de una nación. ¿De acuerdo? Entonces, estas verdades morales son las que deberían mantener una sociedad en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los hombres determinan y debaten lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces, no, estamos de acuerdo en que no está bien matar, ¿verdad? Pero entonces la sociedad dice, no está bien matar siempre y cuando no me quiten el derecho de mi cuerpo. Porque yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Y después entonces debaten que cuando ese ser que está en el cuerpo está vivo o no está vivo. Pero el que está en el cuerpo de la mujer tiene también sus derechos y es inmoral ser homicida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora está la verdad, que es la verdad espiritual. La verdad espiritual no cambia. La verdad espiritual es una ley que no se altera. ¿Por qué? Porque estas verdades espirituales están ligadas al carácter mismo de nuestro Dios. En otras palabras, si alguna verdad o ley espiritual no se cumpliera, entre comillas, porque se tiene que cumplir, entonces Dios, nuestro Dios, desaparecía. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta, para que mienta o se arrepienta. Lo que Él dice se tiene que cumplir. Entonces, estas son las verdades divinas que dependen de la naturaleza de Dios. Y no hay hombre que las cambie, así piense que las quiera cambiar. Y voy a dar un ejemplo. Está la ley de la gravedad. La ley de la gravedad se cumple. Todo lo que usted suelta, todo lo que sube tiene que caer. ¿Sí me hago comprender? Usted puede decir, no, es que no quiero que caiga, voy a orar, a ayunar. Pero si usted suelta algo se cae, porque es una ley inalterable. Pero hay otra ley que trabaja con la ley de la gravedad, y es la ley de la aerodinámica, que es en la que aprovechan los aviones la velocidad y la inclinación para aprovechar la ley de la gravedad y mantenerse en el aire, pero todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, a estas ambas leyes no dependen de ti ni de mí, sino que se cumplen así tú lo creas o tú no lo creas. Tú puedes decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Ah, bueno, tírese de un primer piso. O tal vez tú digas, es que la ley de la gravedad no se cumple en mí porque no la entiendo. Igual, si usted se tropieza, se va de trompas. ¿Sí me hago comprender? O tú dices, yo quisiera viajar a San Andrés y voy a comprar un tiquete, y por favor, presénteme y dígale al piloto que yo compro el tiquete siempre y cuando él venga aquí y me explique bien cómo funciona la aerodinámica. Igual usted no va a entender ni papa. Y así tú no lo entiendas o no lo sepas, se va a cumplir. ¿Me hago comprender? Así son las leyes divinas. Hay personas que las conocen y las obedecen. Y hay personas que no las conocen pero las obedecen. Entonces en ambos se van a cumplir porque son leyes. Ahora, Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer lo bueno.
porque vas a recibir una cosecha. A veces las personas empiezan a hacer lo bueno y cuando ya están a punto de recibir la cosecha, se cansan y empiezan otra vez a hacer lo malo. Pero acá hay una diferenciación. Acá dice que uno, si siembra para la carne, cosecha corrupción y destrucción. Cuando conocí al Señor durante muchos años anteriores, estuve sembrando para la carne. Y cuando llegamos juntamente con mi esposa, o más bien llegué yo, había hecho muchas cosas malas, de manera que si me hubieran dado una lista, yo hubiera dicho chuc, 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 chuc. Pero al conocerlo, empecé a sembrar de otra manera. Y es que lo que yo quería que pasara en mi matrimonio, tuve que empezarlo a sembrar. Y no me cansé. Todavía no me canso. Mi mujer vive feliz conmigo, porque a mí me encanta y me gusta cocinar. Y me va bien cocinando y preparo cosas ricas. Pero ella tiene otras capacidades. Entonces yo siembro lo que a mí me apasiona y ella siembra lo que le gusta. Hay cosas que a ella no le gustan, pero nos complementamos el uno el otro. Y en el momento en que yo conocí este principio, entonces yo empecé a sembrar en ella lo que yo quería cosechar para mí. ¿Me hago comprender? Y no se canse, porque es una ley divina. De Dios nadie se burla. En otras palabras, lo que dice ahí es que si uno está sembrando lo que Dios dice, o sea, del Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 5 habla de la siembra y los frutos del Espíritu Santo y los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Ira, contienda, enojo, inmoralidad sexual, lascivia, chisme, idolatría, brujería, hechicería, etcétera. Y los frutos del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, entre otras. Entonces lo que yo quiero sembrar, lo que yo quiero cosechar, yo lo siembro. Y no me canso, porque Dios no miente. Lo voy a cosechar. Sembraste, ahora espéralo extraordinario. La cosecha es lo extraordinario de Dios, y Dios siempre va a respaldar su palabra. Su palabra lleva una unción. Lo voy a repetir. Su palabra lleva una unción, lleva vida. Su palabra es Zoe, y Zoe quiere decir vida. Pero no una vida normal, es una vida extraordinaria. Y su palabra genera fe, porque la fe viene por él y el oír por la. Entonces siempre en una iglesia y en un auditorio habrán dos tipos de personas: los oidores y los hacedores. ¿Quién es el oidor? El que viene, escucha, pero nunca hace. Esa persona que nunca hace se engaña a sí misma. Pero hay otros que dicen: esa es. Si Dios lo dice, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a respaldar. Yo no soy un oidor, sino que soy un hacedor. Entonces cuando alguien empieza a hacer, entonces la palabra que viene con la unción lo respalda. Prepárate para el tiempo extraordinario de parte de Dios. Casa de Dios, puerta al cielo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Él es: miren, hay muchas promesas que yo le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero todas ellas dependen de que ustedes escojan obedecer
escojan la vida y no escojan mal. ¿Me hago entender? Entonces dice, ama al Señor tu Dios y sé fiel a Él. En otras palabras, lo que está diciendo es que si nosotros escogemos bien, si nosotros obedecemos a Dios, lo que Dios está diciendo es, ser santo paga. Sí somos diferentes. Sí dicen que tú y yo estamos locos, pero hay alguien que nos respalda por detrás y es Dios. Y Dios hace que su palabra se cumpla. Escoge la bendición. ¿Cuántos aquí van a salir de aquí retados a escoger siempre la bendición? Muy bien. Job capítulo 1 versículo 9. Sembraste, espéralo, extraordinario. Job 1:9. Pongan atención. Satanás replicó: ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso Job te obedece sin recibir nada a cambio? Miren, el mismísimo chanclas, el mismísimo diablo sabe que obedecer, sabe que honrar trae algo a cambio. ¿Por qué estaba tan enojado Satanás con Job? Porque Job honraba a Dios. Honra al Señor con tus primicias, honra al Señor con tu diezmo y tu ofrenda. Entonces Job era una persona que honraba a Dios, oraba a Dios, presentaba sacrificio a Dios por sus hijos. Decía: ¿qué tal que mis hijos hayan pecado? Yo más bien voy a presentar sacrificio a Dios para que olvide el pecado. Entonces Job vivía una vida de honra y recibía algo a cambio. La Biblia dice: hónrense unos a otros, ámense unos a otros, honra a tus padres y tendrás a cambio ¿qué? Larga vida y prosperidad. Entonces yo hago eso, no me canso de hacerlo, de Dios nadie se burla, recibo algo a cambio. Honren a sus pastores, honren a sus líderes, honren, respeten las autoridades y viene algo a cambio. ¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están? Pongan atención a lo que Job recibía por honrar y obedecer a Dios. ¿Acaso no están bajo tu protección él, su familia, todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Satanás está molesto cuando Dios bendice a alguien porque lo honra. Ahora te tengo una noticia: Satanás no puede tentarte en el espíritu. Satanás tienta siempre la carne. La carne, esta carne es la que dice: me va a hacer falta, ¿qué voy a comer? Pero el espíritu está confiado. Por eso la palabra de Dios queda sembrada en el espíritu. La carne dice, la carne es la que es desobediente. El espíritu siempre quiere obedecer. ¿Me hago comprender? Entonces, pon atención. Vamos a hacer un gran ejemplo. ¿Estamos de acuerdo que Satanás tienta la carne, pero no puede tentar el espíritu? Diezmar y ofrendar es una ley espiritual. Por eso la carne es la que duda. Y voy a hacer otro ejemplo. Aquí ninguno puede llegar a decir: es que estoy tentado en el espíritu a diezmar y ofrendar. ¿Cuándo usted se siente tentado a diezmar?
¿Sí ve que es el espiritual? Entonces, lo que tenía molesto a Satanás era la bendición. La bendición. Y la bendición vino a la vida de Job porque Job sembró honra. Job sembró respeto. Job sembró obediencia. Cuando uno obedece a Dios, la palabra de Dios que está ungida viene a respaldar tu vida, respaldar tu casa, respaldar tu empresa, respaldar tu trabajo. Sembraste, espera lo extraordinario de parte de Dios. Escoge muy bien qué vas a sembrar. Satanás veía cómo Job honraba a Dios, pero veía lo que Job recibía a cambio de honrarlo y obedecerlo. Deuteronomio 30 dice: escoja la vida, escoja la bendición, ame al Señor, sea fiel, obedézcanlo y Dios va a cumplir cada una de sus promesas en tu vida. ¿Hay alguien aquí que esté preparado para lo extraordinario? Proverbios 10, versículo 22. La bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. La bendición del Señor enriquece a una persona y no añade con ella tristeza. ¿Qué es lo aburridor de trabajar? No recibir nada a cambio. ¿Cuándo está uno triste de trabajar? Cuando uno trabaja duro y recibe poco. Pero cuando uno trabaja y recibe, entonces a uno se le quita la tristeza. Y no estoy triste. ¿Por qué? Porque me está yendo tan bien, estoy prosperando en todo lo que hago. ¿Qué es lo aburridor? ¿Qué es lo que produce tristeza? ¿Qué es lo que produce mamera de ir a trabajar? Cuando uno trabaja y no recibe nada a cambio. Pero si uno trabaja y la bendición del Señor empieza a añadir y añadir y añadir riqueza, entonces uno dice: ¡ay, qué rico! Ahora, la bendición del Señor es la que hace que tú produzcas en un tiempo determinado lo que debería Dios darte. Por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, yo salía a trabajar a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche antes de conocer al Señor sin un solo peso. Mi esposita divina, hermosa, nosotros recién casados, ella llegaba y me tenía la cena y todo preparado y llegaba: mi amor, ¿cómo te fue? Y yo: pues mal, ¿cómo me va a ir? Trabajé todo el día, pero no me pagaron. Entonces conocí a Jesús. Y al conocer a Jesús empecé a transformar mi vida y a sembrar en mi matrimonio lo que yo quería recibir. Entonces conocí a una persona y esa persona se hizo cargo de mí y me tomó como su discípulo. Y era una persona que tenía una Biblia, mira, su Biblia era del tamaño de este púlpito. Y andaba con ella para todos lados. Y cuando lo abría, estaba toda subrayada. Yo decía: este tipo no sale de su casa, se la pasa leyendo. Pero empezó a darme consejos. Me enseñó a orar. Me enseñó a ayunar. Me enseñó a alabar a Dios. Me enseñó a obedecer. Me enseñó a servir. Y entonces yo hablaba con él de mi trabajo y de mi empresa. Y él llegaba y me decía: mira, George, yo te voy a dar un consejo. Primero, Dios, tú antes de salir de tu casa tienes que hacer tu devocional con Dios. Y cuando llegues a tu oficina, llega antes de los empleados. Y allí, antes de que lleguen los empleados, para que no te interrumpan, tú llegas, tú pones alabanza, pones adoración, empiezas a orar por toda tu oficina, pasas horas por tus inventarios, horas por tus cuentas, horas por esto, horas por el teléfono, por la línea telefónica, por los puestos de trabajo, y listo. Y entonces yo llegué y le dije: hermano, pero hay algo más. Yo
quiero poder servir a Dios. Me dijo, entonces dile a Dios que tú necesitas trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero que después de las 3 de la tarde tú vas a dedicar tanto tiempo a servirle. Y yo dije, listo, va para esa. Y entonces yo empecé a sembrar obediencia, honra a Dios. Y le dije al Señor, yo quiero trabajar de 7 a 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Yo voy a salir a predicar tu evangelio. Yo me voy a comprar una caja de Biblias. Me compré una caja de 24 Biblias de la nueva versión internacional a un pastor amigo que se llama Belarmino Duzán. No sé si vive todavía. Pero se la compré y yo andaba con ella en la camioneta. Y a las 3 de la tarde, llueve, truene o relampaguee, salí a visitar a mis amigos con la Biblia, a predicarles. ¿Y qué pasó? Que empezó mi vida a prosperar. ¿Por qué? Porque la bendición necesita la fe y la fe necesita la palabra. Y cuando Dios encuentra a una persona que no solamente viene y oye, sino que hace, entonces Dios empieza a darle las cosas a cambio. La bendición destruye la maldición. La bendición es la fuente de la unción. Si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadidos. Mientras más conozcas a Dios, mientras más preguntes acerca de Dios, mientras más indagues acerca de Dios, mientras más digas, uy, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios hace? No me importa si el de la derecha no lo quiere hacer, no me importa si el de la izquierda no lo quiere hacer. Jesús dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer espada, he venido a poner a los padres contra los hijos, la suegra, sigo adelante, la nuera. Él lo que dijo es, hey, de entre la misma familia va a haber gente que me va a creer, me va a obedecer y los demás no, y se la van a montar. Casa de Dios es tiempo de escoger. Lo que Dios está a punto de hacer no lo va a hacer con los que oyen, lo va a hacer con los que hacen, con los que vienen y dicen, ay, yo le creo a Dios. Yo creo que Dios puede cambiar a mi esposa. Mi esposa hoy en día es una excelente chef. No sé si se aburrió de mi comida, pero dijo, no, yo me tengo que cocinar, ya me cansé de que este man me cocine. No, mentiras. Pero ella es una excelente chef. Llegó un momento en que me odiaba porque yo había sembrado eso. Empecé a sembrar en ella amor, cariño y toda la cosa. No me creyó, seguí, hasta que ella dijo, un día llegó y dijo, te perdono todo lo que me has hecho. Así se levantó una mañana, me hizo un par de preguntas, se puso enojada, me sacó de la casa. Regresé por la noche y cuando regresé, él me dijo, ¿sabes qué? Te perdono todo lo que me has hecho. Yo dije, ¿será verdad? ¿Me va a tocar dormir con los ojos abiertos? Pero sucedió. Llegó y me dijo, ¿sabes qué? Dios me habló. Y ella llevaba poquito tiempo, menos que yo. Pero dijo, Dios me habló y me dijo que muchas de las cosas que pasaron en tu vida también fueron culpa mía. Y me dijo, eso sí te voy a decir. Si me vuelvas a fallar, tuki tuki. Pero ¿a qué voy con esto? Su palabra lleva la unción para que se cumpla. Y es tiempo de una iglesia hacedora. Quiero mostrarte un ejemplo de algo extraordinario de un obediente a Dios. Génesis capítulo 30, versículo 29. Es lo que le sucedió a Jacob con Labán. Labán era el tío de Jacob. Y Jacob fue a trabajar con Labán, pero Labán siempre lo tumbaba. Lo tumbó con su primera esposa, mejor dicho. Y un día pasó lo siguiente. Génesis 30, 29. Entonces Jacob le dijo,
Tú bien sabes cómo he trabajado para ti y cómo he cuidado de tus animales. Pregunta, ¿hay aquí alguien que quiera prosperar y tener su propia empresa? Sea fiel con la empresa que lo contrató. Porque Job, antes de tener su propia rebaño, su propia empresa, él primero le sirvió a Labán. Y dice, tú bien sabes cómo he trabajado para ti y cómo he cuidado tus animales. Lo poco que tenías antes que yo viniera ha aumentado enormemente, porque desde que llegué el Señor te ha bendecido. O sea, Jacob sabía que él cargaba algo que los demás no cargaban. ¿Sí me va a comprender? Pero en Génesis 28 tú ves a Jacob haciéndole un voto a Dios, diciéndole: Señor, si tú me llevas, si tú me prosperas, si tú me traes con bien y si tú me guardas en mi camino, todo lo que yo haga te voy a apartar el diezmo para ti. Entonces él dice: todo el Señor te ha bendecido, pero ¿cuándo voy a comenzar a trabajar para mi propia familia? Él ya tenía algo, pero fue honesto, fue íntegro con Labán. Versículo 31. ¿Cuánto quieres que te pague?, insistió Labán. No me pagues nada. Un trabajador que sabe lo que tiene. Hoy en día los trabajadores, lo primero que, ¿cuánto me va a pagar? No, pero primero, ¿qué sabe hacer? No, ¿cuánto me va a pagar? No ha venido acá un trabajador que diga: me da trabajo. ¿Y usted qué sabe hacer? No se preocupe, de lo que yo haga, usted me da una parte. Es lo que dice Jacob. ¿Me hago comprender? Les dolió, ¿ah? No me pagues nada, respondió Jacob. Volveré a cuidar tus ovejas si aceptas lo que te voy a proponer. Déjame pasar hoy entre tu rebaño para apartar todos los corderitos negros, todos los corderitos manchados y moteados. Ellos serán mi salario. Así cuando más adelante vengas a ver lo que he ganado, tendrás la prueba de mi honradez. Pues si en mi rebaño hay cabras que no sean manchadas o moteadas, o corderos que no sean negros, será que te los he robado. Está bien, acepto lo que propones, dijo Labán. Pero ese mismo día, mire lo que hizo Labán: apartó todos los chivos rayados, moteados, todas las cabras manchadas, moteadas y que tenían algo blanco, y todos los corderos negros, y se los dio a sus hijos para que los cuidaran. Los tumbó. Lo tumbó de entrada. No sé si me hago entender. ¿Hay alguien acá que esté leyendo conmigo? Ese era el salario de él. ¿Pero qué hizo él? Tomen, chinos, llévense ustedes esto. Luego se fue con este rebaño del lugar donde estaba Jacob a una distancia de 3 días. Jacob, por su parte, miren la humildad, siguió cuidando las otras ovejas de Labán. Le dejó todo lo blanco, todo lo que era de un solo color, lo que no estaba moteado. Si me hago comprender, se lo dejó a Jacob. Cortó ramas verdes de álamo, almendro y castaño. Las peló para que se pudieran ver rayas blancas. Luego puso las varas ya peladas frente a los rebaños en el lugar donde tomaban agua. Allí era donde los machos se unían con las hembras, y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas, manchadas y moteadas. Los que hemos estudiado biología y ciencia sabemos que eso no pasa. ¿Sí me va a comprender? O sea, cuando un ganado o cuando un ganado es de un solo color, una sola raza, usted usted no toma un perrito de una raza chihuahua y le sale un Doberman. ¿Sí o no? Sigo leyendo. Pero cuando venían los animales flacos, no ponía las varas. Por eso los animales más flacos eran para Labán y los más gordos eran para Jacob. De esa manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener muchas ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos. ¿Qué pasaba? Pon atención. Labán hasta el último momento tumbó a Jacob. Separó todo lo que tenía el ADN manchado y le dejó lo blanco. ¿Y qué pensaba Labán? Labán llegaba y decía: no, a este man no le va a salir nada que sea rayado, nada que sea moteado, nada que sea negro, porque es imposible. Pero no contaba con la bendición.
Lo que produjo, y vaya usted hoy y ponga unas estacas peladas y ponga los machos ahí enfrente del abrevadero, no va a pasar a menos que Dios intervenga. ¿Qué pasó con la bendición de Dios? La bendición de Dios cambió el ADN microscópico de estas cabras, de estos corderos, de manera tal que todo lo que pidió Jacob como salario, Dios se lo dio como fruto de la bendición extraordinaria. Dios le mostró la visión, Dios le mostró cómo hacerlo. Jacob tan solo obedeció lo que estaba oyendo de parte del cielo. ¿Me hago comprender? No va a ser con tus propios métodos que Dios va a hacer algo extraordinario. Lo va a hacer con su palabra. Porque Dios respalda al que obedece su palabra. La obediencia te lleva a una unción, te lleva a una capacidad sobrenatural. De Dios nadie se burla. No podrá llegar nadie a su presencia y decirle: Señor, yo era un fiel diezmador, ofrendador y nunca coseché. Algo estaba mal. Eras infiel, le pegabas a tu esposa. No sé si me hago entender. La palabra de Dios tiene una unción. Y cuando tú la obedeces, tú estás sembrando honra a Dios. Y cuando tú honras a Dios, puedes esperar lo extraordinario de Dios. ¿Habrá alguien que le crea hoy? Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies.